presencia está en este lugar. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Amén, Señor. Gloria. ¿Sabes? Tú puedes estar en un lugar lleno de gente, gente que para el mundo es importante, y sentirte completamente solo. Tú puedes estar buscando encontrar a aquel que puede llenar tu alma en el lugar equivocado, y sabes, el mundo hoy llena sus vidas y sacia sus vidas con cosas, con personas, pero el vacío no llena el vacío. Amén. Y hay personas tratando de llenar sus vidas con vacío. Hay personas tratando de restaurar y sanar heridas con heridas. Tratan de salir de la hipocresía y de la mentira, sembrando y sembrando más mentira y más hipocresía. Pero yo quiero hoy decirte algo. Su presencia lo llena todo. Su presencia lo llena todo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que cuando Dios quería que el pueblo se santificase para que le conocieran, porque Él se iba a manifestar en aquel monte, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron temor y se alejaron. No dice que Dios se alejó, dice que ellos se alejaron. ¿Y sabes por qué se alejaron? Porque tuvieron miedo. No tuvieron el temor reverente de Dios, tuvieron miedo. Porque alguien que conoce a su Dios, ciertamente cuando ve las manifestaciones de poder, lo que hace, ¿sabes qué es? Es adorar y es glorificar, porque entiende que su Dios es fuerte, que su Dios es grande, que ante su presencia la tierra tiembla. Pero estos tuvieron miedo, porque dijimos, seremos muertos. Si nosotros nos acercamos, seremos muertos. No habían entendido que el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto podía santificarlos, podía restaurarlos, podía acercarlos. Cuando Jesús hablaba de aquel fariseo que se había ido a la sinagoga y estaba aquella otra persona que era un publicano, y dice que los dos estaban allí de rodillas, pero que aquel fariseo, dice, puesto como en pie, empezó a decir, yo no soy como estos, yo te doy gracias porque no soy como estos. ¿Sabe por qué? Porque él se justificaba a sí mismo, pero había ahí un publicano de rodillas diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y yo quiero que entiendas esto. El pueblo de Israel no entendió que Jehová era el que los santificaba. Por eso cuando Dios le dijo, dile al pueblo que se santifique, ellos trataron de santificarse con sus reflexiones, trataron de justificarse, pero delante de la presencia de Dios, el pecado que ellos cargaban le impedía acercarse a la santidad de Jehová. Y por cuanto sus corazones todavía eran esclavos en Egipto, no pudieron acercarse a Dios. Antes bien dice que se alejaron. Pero sabes, a mí me llamó la atención esto. Dice la palabra que cuando Moisés subió a Jehová, dice que entró a encontrarse con Dios en la oscuridad en la que Dios estaba. Dios estaba, dice, en la oscuridad. Y Moisés entró en la oscuridad para encontrarse allí donde Dios estaba. ¿Y sabes por qué? Dice que en el tabernáculo, el lugar santísimo, estaba cubierto de cortinas. Todo el tabernáculo tenía cortinas, pero había algo, ¿sabes? No había una lámpara. No había una lámpara porque el candelero estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Y yo quiero explicarte esto. Porque cuando yo buscaba a Dios, Él me ministraba. Lo que pasa es que en la presencia de Dios nosotros nos sumergimos de tal manera que nosotros no somos separados de Dios. Cuando tú estás frente a la luz, tú puedes contemplarte a ti mismo. Tú contemplas el sonido de tu voz, tú contemplas tus manos, contemplas tu cuerpo. Tú eres consciente de que tú estás en ese lugar y tú eres consciente de todo lo que a tu alrededor acontece. Pero cuando tú entras en la oscuridad en la que está Dios, el único que lo llena todo es Dios.
se desvanece para darle la prioridad a quien es Él. Y el yo soy el que soy llena absolutamente todo. La Biblia habla de Dios de diversas maneras y le pone un nombre a Dios conforme a las virtudes que Él estableció. Pero solamente a Moisés se le reveló Dios y le dijo: tú le vas a decir, como yo me llamo, yo soy el que soy. Cuando tú te acercas a Dios, tú te acercas al yo soy el que soy, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que en todo lugar y tiempo puede estar. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y Él lo llena todo. Así que cuando Moisés entró en aquella oscuridad, la oscuridad no tenía lugar, porque Él estaba sumergido. Lo que era oscuridad para Moisés, en realidad, era la revelación de un Dios grande. ¿Y sabes qué es revelación? Es luz. Cuando algo se revela es cuando se da a luz, cuando se manifiesta. Y ahí estaba entrando Moisés. Porque a tus ojos tú no vas a entenderlo, pero ante la revelación del Dios omnipotente, ante la revelación de yo soy el que soy, allí tus fuerzas no son nada, allí tu conocimiento no es nada, allí tú no tienes que entender, pero allí tú te sumerges y todo lo que Él es, todo lo que Él es, crea esencia, manifiesta esencia en ti. Y sabes, la gente no entiende por qué es tan importante estudiar el Antiguo Testamento. Pero cuando tú entras a escudriñar la palabra con el Espíritu Santo, Él te va mostrando y te va diciendo: quien más se humilla será el que más exaltado será. Porque no hay cosa que te dé mayor exaltación que aquel que es el único y verdadero Dios se te revele. No importa, tú puedes conocer al mejor presidente, el mejor cantante, puede ser tu amigo, pero si tú no tienes al Dios revelado, si tú no tienes al único y verdadero Dios, déjame decirte que todo lo que has conocido es vano e insignificante. Es nulo delante de Dios. Y cuando tú entras en esa oscuridad, que es la revelación del Dios omnipotente, allí tú entonces tienes fuerza. ¿Sabes por qué? Porque no es tu fuerza, es la de Él. Ahí no es tu conocimiento, ni tu sabiduría, ni tus destrezas, ni habilidades. Ahí es Él, el que dijo y ejecuta. Por eso dije, yo hablé y yo voy a ser el que lo haga. Yo voy a ser el que lo haga. Moisés dependía de la comunión con Dios, dependía de estar sumergido en su presencia, porque él entendió que todo lo que había aprendido en Egipto era necesario descalzárselo, que todo lo que él sabía tenía que ser quitado, que todo lo que había en su corazón debía ser despojado. Por eso dice la palabra que Dios le dijo: mete tu mano, y cuando la sacó leprosa, pero Dios le estableció allí una confirmación de: yo estoy sanando tu corazón y restaurando tu alma. Porque cuando volvió a meter la mano y la sacó, dice que la sacó limpia. Porque así hace Dios con los que aman y temen su santo nombre, los que lo buscan, los que deciden caminar hacia la zarza que está ardiendo, pero ustedes no entienden por qué no se consume. Pero cuando tú te acercas a la presencia, entiendes que estando aún en el horno de fuego, el fuego no te consume. Entiendes que caminando en el medio del mar tú no te ahogas ni te hundes. Porque ¿quién pudiese decir que el Dios que habita en una luz inaccesible se podía encontrar en aquella oscuridad? ¿Sabes? No tienes que tú entenderlo con el razonamiento, disciérnelo con el Espíritu, porque hay alguien que te está llamando, no te está llamando a tu conocimiento, no te está diciendo hazte de lo que yo te he dado, te está diciendo sumérgete en mí, y mi fuerza será tu fuerza, y el poder que en mí estará en ti, y las palabras que yo digo se cumplirán porque tú las dirás y amanecerá Cristo. Yo quiero decirte, Dios está llamando a un pueblo
que no entiende con la razón, pero cree con fe. Que dice, como viendo al invisible, como viendo al invisible, como viendo al invisible, como viendo al invisible. Le decía yo, Dios, a Moisés, ¿podía acaso Moisés jactarse en alguna forma delante de Faraón? ¿Podía él saber siquiera lo que había de acontecer y cómo Dios iba a operar? Pero él escuchaba las palabras y caminaba en fe. Él decía, dile que las ranas, que van a venir plagas sobre Egipto. Y sabes, Faraón solamente escuchaba y endurecía su corazón. Pero Moisés iba y ejecutaba. Él iba y obedecía. No estaba para preguntarle a Dios cómo lo iba a hacer. Dios dijo, Dios hará. Y el problema que hoy tiene la iglesia es que le está preguntando a Dios cómo lo va a hacer. Y Dios está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y el mar se abrirá. Hay un Dios que está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No lo tienes que entender, no lo tienes que cuestionar, simplemente tú tienes que obedecer. Simplemente tienes que caminar. Aunque a veces tengas que caminar 40 días en el desierto, tú vas a tener que caminar. Tú vas a tener que caminar para ver al Dios que es sustento, al Dios que es refugio. Tú vas a tener que caminar en obediencia para ver al Jehová Sabaón, al Jehová Shireh, al que te provee, el que te prospera, al que te sana, Jehová Rafa. Tú vas a tener que caminar y ver para ver cómo el madero endulza las aguas y beber. Tú vas a tener que caminar y ver para ver cómo Dios destruye a Amalek. Tú vas a tener que caminar y ver. Si tú no caminas, no verás. Si tú no caminas, no verás. Si tú no caminas, no verás. Camina hacia la oscuridad de la presencia de Dios. Camina hacia ese lugar donde tú no eres nada, pero Él lo llena todo en todo. Donde Él es el gran yo soy y fuera de Él no hay Dios. Camina hacia allí y tú verás la gloria de Dios. Tú verás familias restauradas, tú verás almas sanadas, tú verás cuerpos resucitar. Tú lo vas a ver porque no estarás dependiendo de lo que tú eres o quien tú puedes, sino de lo que Él es. Fuente de vida, fuente de poder, fuente de vigor, fuente de fuerza, fuente de salud. Él es Dios. Y David decía, mis labios publicarán tus alabanzas. ¿Sabes por qué? Porque a eso hemos sido llamados. Conocerá el mundo el Dios de Israel. Conocerá el mundo el Dios que tú tienes, que no es el Dios de los hombres, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Conocerá el mundo el Dios que estaba en la oscuridad, pero que se reveló. Conocerá el mundo a través de tu vida, a través de tu testimonio, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Aleluya. Que es un Dios de todo lo que para ti es imposible, pero que Él lo hace posible. Conocerá el mundo que Dios es un Dios de amor, pero que también ama la santidad y aborrece el pecado. Conocerá el mundo que es un Dios de sacrificio, porque ofreció a su Hijo para darte vida. ¿Y sabes cómo lo hará? A través tuyo, a través mío. Si tú tan solo caminas a la oscuridad. ¿Y sabes por qué? Porque para el pueblo era oscuridad. Para el pueblo, para los ojos naturales, eso estaba velado. Moisés estaba entrando a la oscuridad en la que Dios estaba, pero eso era para el carnal que lo veía. Pero cuando Moisés entró, todo lo que Dios era estaba con él. El mundo ve a Dios como que está en oscuridad, porque sus ojos están vendados. Pero tú que estás siendo llamado y que has sido escogido, puedes entrar en ella, y el Dios de la luz inaccesible puede revelarse a tu vida. No te conformes con verlo desde lejos cuando Él te está llamando. No te conformes a vivir de las migajas del que recibió revelación y te predica. ¿Sabes por qué? Porque no hay una mayor revelación que la que tú tienes en la intimidad con tu Padre.
Padre. Cuando tu Padre Celestial te ama, te habla face to face. Cuando Él te habla cara a cara, eso no se lo vas a quitar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo hoy te predico. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Nunca será lo mismo a que Dios venga, se manifieste a tu vida y Él te lo diga. No es lo mismo, no es lo mismo. Tú no puedes vivir siempre de otro que te esté dando lo que recibió. Tú tienes que ir a la fuente y decir: yo quiero de primera mano lo que tú tienes para mí. Yo quiero de primera mano lo que tú quieres para mí. Si para ellos tú estás todavía en oscuridad, Dios, pero para mí tú eres un Dios revelado. Tú eres un Dios revelado, porque el que te busca te halla. Tú estás cercano a aquellos que te buscan y te temen. Y yo estoy aquí para decirte: clamo a ti, heme aquí, yo te busco, revélateme a mí. Revélateme a mí. Podemos caminar. Podemos caminar. Podemos caminar buscándole a Él, diciendo: yo sé que tú eres un Dios fuerte, pero yo no quiero conocer que tú eres un Dios fuerte solo por el testimonio de aquellos a los que te la revelaste. Revélateme a mí como el Dios fuerte. Revélateme a mí como el Dios sanador. Revélateme a mí como el Dios Jireh. Revélateme a mí. Revélateme a mí. Yo quiero conocerte de primera mano. Buscamos su rostro.
Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Tenemos un Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Amén. Saben, en la vida de un hombre hay tiempos. Algunos son tiempos de trabajo, otros son tiempos de descanso, algunos son tiempos de tristeza y otros son tiempos de gozo. En algunos momentos los hombres alaban y adoran a Dios y en otros se apartan. ¿Sabes? En algunos momentos tu corazón está rendido, está derramándose tu espíritu, porque te vuelves consciente de una gloria, de una presencia, de una unción, de un fuego, de un amor. Te vuelves consciente de un don no merecido. Y sabes, en otros momentos, cuando no eres consciente de todas estas cosas, tenemos una tendencia a menospreciar pero nuestro Dios es bueno, grande en misericordia, tardo para la ira. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, Señor, estamos delante de tu presencia porque queremos oír tu voz. Queremos, Señor, recibir tu palabra en nuestro corazón y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Padre Santo, ponernos delante de tu presencia como vasos de barro, instrumentos, Señor, que tú uses, Señor, para bendecir, para glorificarte, para exaltarte a ti mismo, Señor. Instrumentos para bendición, instrumentos, Padre Santo, para toda buena obra, Señor, para honrar tu santo, bendito, poderoso y glorioso nombre. Hoy nos humillamos, Señor. Hoy, mi Dios, disponemos ante ti nuestros corazones. Amén. Mi Dios, para recibir, Señor, tu palabra, tu gracia, tu amor y poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me impacta que a lo largo de la historia de la humanidad no han sido muchos los hombres que han sido usados por Dios. Si comparamos con toda la humanidad, ¿no? En este tiempo es difícil encontrarse con hombres llenos de la palabra de Dios. ¿Sabes? Hoy por hoy nos encontramos con líderes. Hay muchos líderes. Hay muchos líderes. Y hombres que creen en Dios y están puestos como cabezas de congregaciones, de instituciones, de iglesias. Pero déjame decirte que no todos los hombres escuchan la voz de Dios. No todos oyen la voz de Dios. Y hoy este mensaje trata de ello. Mientras oraba le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirle a este pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres hablarle? Porque yo puedo hablarte a ti. Yo puedo tomar horas de mi tiempo y de tu tiempo. Y podrían ser horas desperdiciadas, tiradas a la basura. Porque tú no necesitas escuchar mi voz. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Amén. Así que cuando un hombre se humilla delante de la presencia de Dios para cargar sus palabras, para llevar su mensaje, para hacer su voluntad, entonces ese hombre se vuelve trascendente en la historia de la humanidad. Se vuelve trascendente en la historia y en las generaciones de los hombres. El domingo pasado hablamos de las generaciones. Y antes de ello hablamos de que somos vasos de barro.
pero que todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito existencial. ¿Sabes? En la creación hay árboles, hay montañas, hay animales, hay insectos. Dice la palabra, todo lo que respira alaba a Jehová. ¿Sabes? Es interesante, porque Él es la vida. Amén. Pero yo pensaba, Señor, tú nos hiciste, nos formaste, somos vasos de barro y tenemos que tener algo dentro, porque si estamos vacíos no servimos. Señor, tú nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Tal vez llegamos del mundo como dañados. Y tú nos tomaste y nos rompiste en 1000 pedazos y nos pusiste otra vez en el plato del alfarero. Nos reconstruiste, nos hiciste de nuevo, nueva creación. Nos formaste y no nos hiciste ni de oro ni de plata, nos hiciste de barro. Nos querías moldear, nos querías dar forma, nos querías transformar. Tú quisiste poner tu imagen en nosotros. Desde el principio, cuando creaste al hombre, tú quisiste darle tu imagen. Los hombres se equivocaron, fallaron, yo mismo. Me aparté, me alejé. Pero Dios, en su amor, dijo, yo quiero que mi imagen esté en vosotros. Yo quiero que ustedes sean hechos a mi semejanza. Y envió a Jesús para quebrantar aquello que impedía que lo fuésemos. Que lográramos el objetivo y el propósito de cargar la imagen de Dios. Él era luz, pero nosotros estábamos en tinieblas. Estábamos en oscuridad. Él era pureza, santidad, perfección, y nosotros éramos impuros, pecadores. Así que como Dios nos había diseñado, no estábamos andando en este mundo. Así que Dios envió a Jesús. Y hay algunas cosas con que quiero comenzar. ¿Sabes? Dijimos que todos fuimos creados con un propósito. Y sabes que es importante oír a Dios para poder cumplir el propósito con el que Dios nos creó. Sabes, si tú vas al fabricante, vas a saber con qué propósito creó algo. Si tú vas al que ideó la maquinaria, si tú vas al que la diseñó, al que la creó, al que la forjó, al que la armó, tú vas a conocer de primera mano cuál es el propósito. Algunas veces yo me he encontrado con una situación donde alguien que está utilizando una herramienta, un instrumento nuevo, dice, no sé para qué es esto. ¿Quién mejor que aquel que lo hizo? ¿Quién mejor que aquel que lo formó? Que aquel que lo creó para obtener esa información? Para que podamos saber cuál es la respuesta correcta a la pregunta. Sabemos que somos hechura suya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo sabemos, lo leemos de las Escrituras una y otra vez, pero no nos hacemos a la idea de que Él tiene la respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos. Pero si Él nos creó, Él sabe cuál es el propósito con el que nos hizo. Así que es necesario oír a Dios para conocer nuestro propósito. Y también tenemos que entender algo, que para poder oír a Dios es necesario que Él nos hable. Porque si Dios no habla, entonces, ¿cómo le oiremos? Lo interesante aquí es que muchos tomaron esto como una excusa para decir Dios es soberano para hablarle a quien quiere. Y si Dios no quiere hablarnos, entonces no lo escucharemos. Pero esa era una conducta conformista, mediocre e irresponsable, que no imprimía en los hombres el deseo y el anhelo de oír a Dios hablar, de escuchar la voz de Dios.
Sí, Dios es soberano. Y Dios elige hombres y mujeres. Pero ¿sabes qué? No son perdidos. No son hombres que desprecian a Dios y que no tienen temor de Dios. Tú vas a ver una y otra vez los casos. Una y otra vez hombres y mujeres de Dios que dispusieron a Dios su corazón. No eran vasos dados vuelta. Eran vasos que estaban boca arriba, esperando ser llenos. Orando, clamando, buscando, rogando, intercediendo, clamando. Tú ves a un Daniel que estaba orando y decía, Señor. Y ¿sabes qué? Él oraba por el pueblo, intercedía por el pueblo. Hacía ayuno. Porque en su corazón él sabía que el pueblo había dejado atrás a Dios. Que el pueblo se había olvidado de Dios. Que el pueblo había aborrecido tanta gracia derramada. Y digo gracia, porque eso es lo que vieron. Vieron la gracia y el poder de Dios. Pero allí había un hombre de rodillas, clamando, orando, sin cesar, suplicando. Señor, ten misericordia de este tu pueblo, este que tú has escogido, ten misericordia. ¿Sabes? Algo entendí a lo largo del tiempo es que Dios nos ha diseñado para cargar una esencia espiritual que tiene un conflicto con la esencia humana. Son dos esencias diferentes, completamente distintas. No fue el propósito de Dios que el hombre cayera en pecado y que la esencia natural o la esencia humana, la esencia carnal se corrompiera como lo hizo. Sin embargo, lo que aconteció nos apartó de Dios, nos apartó de su luz, nos apartó de su gracia. Y el hombre ahora tiene un conflicto interno. Un poco vamos a hablar de ello. Pero ¿sabes? Dios sabe quiénes son suyos. ¿Y cómo sabe Dios quiénes son suyos? Y es sencilla la respuesta, es porque los que son suyos tienen a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, tú no eres de Cristo. Si la marca, si el sello no están sobre tu vida, es porque no has creído, es porque has desechado esa fe. Pero Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Dios puso algo, puso una carga, puso una siembra sobre Abraham, una promesa. Y Abraham creyó, y luego de él muchos hombres, hasta que vieron cumplirse la promesa, aquello que había dicho el profeta Isaías. Que habría de ser, que habría de acontecer, que habría de venir. Tú puedes ir allí a Isaías capítulo 9 y a capítulo 11 y vas a tener bastante luz acerca de lo que te estoy hablando, sin siquiera ir a Isaías 53 o Isaías 61. Porque el libro de Isaías es hermoso, es un libro profético. Pero es un libro que pocos hombres tienen discernimiento para recibir lo que está escrito en este libro. Déjame decirte, Dios dispuso en su corazón librarnos de la condenación, del pecado y de la muerte. Porque obviamente la condenación del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios dispuso en su corazón librarnos y envió a Jesús para sacarnos el yugo de la esclavitud, cortar las cadenas. Todos lo sabemos. Pero es porque Dios se comunica con los hombres a través de Cristo. Escucha atentamente lo que digo. Dios se comunica con los hombres a través de Cristo. ¿Sabes? Cristo es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Cómo vamos a recibir nosotros la savia
que proviene de la raíz, que proviene de la vid, si no estamos conectados a la vid. ¿Cuándo el hombre se conecta a la vid? Sino cuando confiesa a Cristo y cree. Cuando aparece la fe, es cuando el hombre es injertado en la vid. Es cuando el hombre nace como nueva creación. Es cuando toma una determinación de vivir una vida completamente diferente a la que vivía en el mundo. Sujeto al pecado, sujeto a los deseos carnales, donde la conciencia espiritual no prima sobre la conciencia natural. Pero ahora en Cristo, todo cambia. Todo cambia. Así que Dios envió a Jesús, nos reconcilió con Él, pero solamente envía su palabra a los hombres a través de Cristo, porque Él es la palabra. Cristo es el verbo. Él es el verbo hecho carne. Qué interesante, ¿no? Que por medio de Jesús recibimos la salvación. Y por medio de Jesús también recibimos el Espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo nos hace conocer a Jesús. Yo no estoy hablando porque sea elocuente o porque me guste decir esto. Es que esto es algo perfectamente diseñado por Dios. Dios envió a Jesús para que nosotros por medio de Cristo recibiésemos la santificación, la purificación, para que nuestros pecados fuesen quitados y no hubiera algo que limitara la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también les dijo, escuchad, también les dijo: cuando Él venga, Él dará testimonio de mí. Así que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Pero fue por medio del Espíritu que conocimos a Cristo. Él es el que nos revela a Jesús. Nos revela su amor. Nos revela su paz, nos revela su poder, nos revela su esencia, nos revela su luz. Él es el que nos revela su palabra, Él es el que nos revela su mente, nos revela su corazón, nos revela sus propósitos, nos revela sus principios, nos revela su esperanza. Todo lo que Cristo es, el Espíritu nos revela. Y nosotros necesitamos esa revelación. Amén. Porque ¿cómo vamos a caminar a su imagen y a su semejanza si no recibimos conocimiento, revelación? Porque eso es lo que es la revelación. La revelación es el conocimiento de algo que no entendemos. O de algo que sabemos pero no entendemos. Comencé diciendo que oír a Dios es fundamental para conocer nuestro propósito. Amén. Nosotros necesitamos oír a Dios para hacer un cambio en nuestras generaciones. Necesitamos oír a Dios para hacer un cambio en nuestro contexto. La voluntad de Dios es que Jesús sea formado en nosotros. Amén. Una y otra vez vemos en la palabra de Dios: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Vemos una y otra vez cuál es el pensamiento de los discípulos acerca de nosotros, diciéndonos: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Caminad en la palabra de Dios. Ustedes son mis siervos y hacen lo que yo os digo. Una y otra vez tenemos ejemplos, testimonios incontables de que la voluntad de Dios es que Cristo se forme en nosotros y nosotros seamos hechos a su imagen y a su semejanza. Ahora, yo veo una dificultad.
en la vida de todo creyente. Un conflicto. Pablo lo llama esta batalla entre la carne, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pablo dice y habla del espíritu de la carne y el espíritu de Dios. Porque en verdad lo que sucede es que son dos espíritus diferentes. Nosotros hablamos muchas veces de espíritus que no tienen que ver con un demonio. No. Hablamos de espíritus porque es una forma de ser, una forma de sentir, una forma de pensar. Por eso hablamos muchas veces del espíritu de Jezabel. Porque es una forma, es un espíritu, tiene un carácter. Más allá de que esté encarnado en algún demonio. Y muchos de nosotros hemos oído hablar de espíritus que toman forma de y hacen de. Espíritus de división, espíritus de contienda, espíritus de error. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Bueno, así como hay un carácter y una forma en que se manifiesta, también nosotros tenemos un espíritu carnal. Uno que tiene que ser crucificado, porque si Cristo nos regeneró, si Cristo nos creó como nueva creación, como nueva simiente, somos simiente, ven, en nosotros, ya ahora Cristo se sembró en nosotros para que nosotros también nos sembremos en la vida de otros. Porque así funciona. Y sabes, todo tiene que ver con una madurez espiritual. Tú pones una plantita y esa plantita brota y al principio no te va a dar naranjas. Y van a pasar años hasta que tú veas una naranja en ella. Tú pones un durazno y pasa lo mismo. No es hasta que el árbol adquiere su madurez que empieza a dar frutos. De la misma manera, Dios llega a nosotros y nosotros nacemos en Cristo y necesitamos leche. Necesitamos las primeras obras, las primeras palabras. Necesitamos este alimento líquido porque no estamos preparados para el alimento sólido. Porque cuando alguien nace, debe ser protegido, debe ser resguardado. Porque no está preparado para cargar un escudo y una espada. Y eso es lo que hace muchas veces la iglesia cuando ora y clama por los que son nuevos, por los recién llegados, porque el enemigo les va a poner luchas y les va a poner dificultad para que se aparten, para que se alejen, para que se pierdan. Y hay algo que me impacta a mí porque un bebé no puede cargar un escudo ni una espada, pero va a ir creciendo. Y a medida que vaya creciendo va a ir aprendiendo. Y a medida que vaya aprendiendo, Cristo se va a ir formando en él. Hasta que llegue a la madurez. Y los frutos que produzcan sean frutos de Jesús. Porque fue la semilla que se sembró. Porque si produce otro fruto, entonces, ¿cómo dirá? Yo soy de Cristo. Es una forma metafórica, pero si Jesús es la vid y produce uva, nosotros no podemos ir diciéndole al mundo, yo soy de Cristo y producimos cerezas. Soy de Cristo y producimos frutilla. Lo que Dios nos está diciendo es que los que son de Cristo producen los frutos de Cristo, dan la imagen de Cristo, aparentan ser como Cristo, piensan como Cristo, hablan como Cristo, escuchan como Cristo, aman como Cristo, buscan como Cristo, oran como Cristo. Aleluya. El perfecto cristiano, el perfecto creyente es el que se conforma más y más y más y más y más y más a Cristo. El que más va creciendo y se va desarrollando en la tierra en la que Dios le puso como Jesucristo. Pero tenemos un problema grande. El instinto carnal, el espíritu de la carne, la naturaleza humana. ¿Qué nos aleja de Dios? ¿Qué quiere todo lo malo? Se complace en todo lo malo. Se complace en todo lo del mundo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vencer la naturaleza a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, para poder vencer la carne y honrar el propósito de Dios. Honrar la voluntad de Dios. No quiero extenderme mucho, pero quiero tocar dos ejemplos. Uno está en el libro de Daniel en el capítulo 10, en el versículo 7. Es un solo verso, pero quiero que vean algo allí. Daniel capítulo 10, verso 7. Es muy breve. Dice la palabra del Señor: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Acompáñame al libro de Juan, al capítulo 12, verso 27 al 29. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Qué interesante. No son los únicos ejemplos en los que nosotros vemos una manifestación de la palabra, de la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, allí cuando Jesús estaba bautizando. Pero muchos no pudieron oír. Muchos no pueden entender lo que sale. Porque no están preparados para decodificar el mensaje. Pero aquellos para los que el mensaje ha sido enviado, para los que el mensaje ha sido diseñado, ellos tienen la capacidad espiritual de descifrar, de decodificar el mensaje que Dios ha enviado, la palabra que Dios ha enviado. Por eso muchos, lo vemos en la Escritura, endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. No entendieron. Vemos la parábola del sembrador. Y dice, y muchos no entendieron. Dice, muchos no entendieron. Y la semilla se perdió. Porque ellos endurecieron su corazón para no entender. Ve rápidamente conmigo. Déjame ver si lo tengo separado. En el libro de Hebreos. Si alguien puede buscarme el texto, dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguien tiene la cita. Hebreos 3:15. 3:15. Dice la palabra: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Un pueblo que se rebeló, un pueblo que se opuso a Dios, un pueblo que viendo la gloria de Dios dijo no. Muchas veces tengo que elegir lo que no quiero según la carne, para agradar al Dios que me libró de las cadenas, de la opresión, de la muerte, de la esclavitud. Muchas veces tengo que decirle no a lo que quiero, según la carne,
para honrar la mente de Cristo. ¿Sabes qué ayuda? Ayuda a pensar en Jesús, sabiendo que Él se puso para recibir el castigo que recaía sobre ti y sobre mí. Tomó tu lugar y tomó mi lugar para sacarnos de ese lugar, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de perdición y de muerte, de ese infierno que arde. Ayuda a pensar que Él tomó tu lugar y tomó mi lugar para sacarnos de allí y para formarse en nosotros, sembrándose a sí mismo. Tuvo que morir, porque si la semilla no muere primero, no puede desarrollarse luego. Es necesario que la semilla caiga a tierra, es necesario que se seque el fruto, es necesario que muera para que luego vuelva a salir como un árbol, como un nuevo retoño de esa presencia, de esa gloria, de esa unción, de esa esencia espiritual que es Cristo. Él dijo: yo soy el único árbol aquí, en este mundo, de bien, de amor, de santidad, de justicia. Me voy a sembrar en sus corazones para que ahora abunden los árboles de justicia, los árboles de amor, los árboles de paz, los árboles de gozo. Me voy a replicar en la vida de ellos para que ellos sean instrumentos de Dios para salvar el mundo, instrumentos de Dios para cambiar la historia. Pero ellos tienen que entender que ellos mismos no son, que ellos deben morir y secarse para que ahora, siendo ellos tierra fértil, yo pueda crecer en ellos. Así que no se trata de líderes, de pastores, de apóstoles. Solo se trata de Cristo. Porque allí donde está Jesús, allí todo cambia. Allí todo lo transforma. ¿Sabes? Cuando los discípulos del Señor entendieron esto, entonces dijeron: wow. Porque Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí, yo no seguiré, yo no avanzaré, pero si tu presencia va conmigo, yo iré y cumpliré todo lo que tú me digas. Y estaban allí los discípulos de Cristo y dijeron: wow, es lo mismo. Jesús dijo: yo iré con vosotros. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y estamos con Jesús, ahora estamos aquí y suceden milagros, suceden prodigios, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres. Pero cuando Él no esté, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando se dieron cuenta que el que vino con un propósito cumplió el propósito, que el que vino con un objetivo cumplió el objetivo, dijeron: ¿cómo vamos a honrarle? ¿Cómo vamos a honrar? Si Él honró a Dios, ¿cómo vamos a honrarle? Hagamos lo que Él nos dijo. Vayamos a todo el mundo a predicar este evangelio. Vayamos a decirles que el Mesías vino para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestras generaciones, para cambiar nuestras circunstancias, para transformar este mundo. Honremos a Jesús. Y cuando llegaron a aquellos lugares y vieron la obra de Dios, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. Cosas grandes y maravillosas ocurrían. Y entonces supieron que Jesús había cumplido su palabra. Yo iré con vosotros. Aleluya. Sabían que estando tan lejos el uno del otro, cargaban al mismo Dios, al mismo Cristo en su corazón, la misma esencia, era la misma semilla que estaba dando fruto, era la misma semilla, era la misma gloria, era la misma gracia, era el mismo poder que estaba transformando el mundo a 1000 kilómetros de distancia, a 5000 kilómetros de distancia. Era el mismo fuego,
Era la misma autoridad, era la misma potestad, el mismo dominio espiritual. Si oís mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ese es el problema. En la parábola del sembrador es el problema. El que endurece su corazón, el que desperdicia la semilla, el que no la pone en tierra firme, el que no la pone en su corazón, donde va a estar irrigada. El que la desprecia, el que la desecha, el que la deshonra, el que no tiene temor. Cristo se sembró en nosotros. Nos limpió, nos santificó, nos hizo herederos de su poder, que se manifiesta en nosotros por medio de su Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos que entender que no hay mérito hombre. Amén. No hay mérito del hombre. No hay mérito del hombre. Amén, Señor. Vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Pero hay muchos líderes, muchos hombres en el mundo, están encabezando grandes congregaciones, pero ¿sabes qué? Ellos están pensando mal. Hay muchos que no quieren oír la voz de Dios. Quieren que el mundo los oiga. No quieren llenar al mundo con la gloria de Dios, quieren llenar al mundo con su gloria. Hoy hay muchos que no han dispuesto su corazón a entender que el éxito de la iglesia implica que muchas almas se vuelvan a Cristo. Que el éxito de la iglesia no tiene nada que ver con riquezas, con dinero. Que el éxito de la iglesia tiene que ver con rodillas dobladas y corazones estremecidos por el poder, por el amor. Lo que tienen que encontrar es el tesoro que hay en el alma de cada hombre y mujer, que está derramándose delante de su presencia. Uno que se está diciendo a sí mismo: Señor, ten misericordia. Hijo de David, ten misericordia. Uno que está clamando y está diciendo: cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. Hombres que están buscando el tesoro equivocado. Si alguna vez has conducido un vehículo, un auto o una moto, sabes que donde pones tus ojos es a donde vas a ir. Si tú sacas la mirada de enfrente, probablemente tengas un accidente. Pero si tú pones tus ojos delante, ves a dónde vas y sabes que vas al frente. Si tú pones los ojos en el mundo, vas hacia el mundo. Pero si pones tus ojos en Dios, vas derecho a su presencia. Amén. Estás manejando un tiempo, estás manejando una etapa, estás manejando algunos años, tal vez algunas décadas. Tienes un compromiso. Tienes que saber y conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida. Tienes que entender la importancia de negarse a uno mismo, de sufrir, de padecer, porque Cristo sufrió y padeció. Tienes que entender cuál es la necesidad de llorar, de reír, de alegrarse. Mientras meditaba y escribí estas palabras, dije: si yo en silencio pudiera hacer que los corazones de los hombres llegaran a Cristo, me quedaría callado. Pero hoy hay muchos líderes que levantan su voz con mensajes efusivos y cargados de
de tantas cosas. Pero sabes, si hay algo que yo sé, es quiénes son de Cristo. Yo sé quiénes son de Cristo. Aquellos que escuchan mis palabras, que no son mías, son de Dios. Así que, como es tan importante oír la voz de Dios, te dejo esta responsabilidad. Tienes que descubrir cuál es la voz de Dios. Tienes que descubrir cuál es su palabra, cuál es el mensaje, cuál es el llamado. Iglesia, tienes que abrir los ojos y darte cuenta a dónde estás poniendo la vista. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? Tienes que mostrar los mismos frutos que Cristo. Y no es fácil, porque este mensaje me ministra primero a mí. Me llama primero a mí la atención. Pero es necesario, si queremos honrar la voluntad de Dios, si queremos honrar el propósito de Dios, si queremos ser temerosos de Dios, si queremos guardar su palabra para mostrarle que le amamos. Porque no es el que le dice te amo el que le ama, sino el que guarda su palabra. El que guarda su palabra no necesita decirle Dios te amo, porque Dios sabe que le ama. Así que mi hermano, quería compartir contigo esta, que es una reflexión, pero también un mensaje que Dios pone en mi corazón para ti, para la iglesia, para los santos. Que Dios les bendiga.